Ustedes estaban escuchando, yo los veía atentamente lo que decía el ministro de Justicia y dijo en un momento que lo que se había conseguido con el gobierno anterior era prácticamente ridículo. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere comenzar? Yo creo que ahí vamos a poner la discusión en lo que verdaderamente se está discutiendo hoy, ¿no? Yo creo que a pesar de que estamos en democracia, hay ciertas cosas que no se pueden discutir. Precisamente porque estamos en democracias que no se pueden discutir. Y no se pueden discutir porque forman parte del pacto social mínimo de convivencia que nos hemos dado. No se puede poner en discusión si podemos o no podemos dispararnos por la espalda. A esto es a lo que voy. Y esto es lo que viene a reglamentar esta resolución del Ministerio de Seguridad que habilita, entre otras cosas, a que la policía haga uso de la fuerza letal en situaciones de fuga. Algo que se equivoca el ministro o no estará diciendo lo correcto. Los principios de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de armas letales claramente dicen que solamente se puede hacer uso de armas en casos, en situaciones de riesgo para la vida o para la integridad física de las personas. Es decir, en las que haya una agresión que sea actual, que esté ocurriendo en ese momento. Cuando una persona se está dando a la fuga, ese riesgo, esa agresión ya ha cesado. O sea, si un policía llega y un delincuente está apuñalando a una víctima, eso es diferente. Eso es otra situación, totalmente. Ahí tenemos una agresión en curso. Ahora, si un delincuente comete un robo y se larga a correr y le disparo por la espalda, como bien propone esta resolución que se va a poder hacer, eso no es para prevenir una agresión, sino para evitar una fuga. Y eso está prohibido por el derecho internacional y es totalmente inconstitucional, sin ninguna duda. ¿Qué piensa Eduardo? Yo creo que hasta ahora siempre, merced a una doctrina abolicionista que impera desde hace muchos años, siempre el ojo estuvo puesto en el delincuente, nunca en la víctima ni en la sociedad. Entonces siempre se trató de proteger al delincuente, encontrar cosas como para salvarlo de ir a la cárcel. O sea, se llegaba a extremos realmente insólitos, ¿no es cierto? Pero absolutamente insólitos, que provocó una ola de inseguridad, provocó un descrédito de la justicia, de la policía, de todo esto. Pero volviendo al punto del delincuente, creo yo que hay que distinguir, porque esta reglamentación no da ni gatillo fácil ni piedra libre, para mí. ¿Por qué? Porque si se da el caso que dice el doctor Carles, por ejemplo, de que por un hecho nimio un policía persigue y lo mata, y bueno, esa persona estará fuera de la ley quizás y será juzgada porque excedió sus facultades. Pero si ese criminal que se escapa acaba de matar a 3 personas y se escapa y no responde a la voz de alto, yo quiero ver qué otra manera tiene el policía de detenerlo que no sea esa. Entonces me parece absolutamente razonable que ese delincuente, ese asesino, que apenas escape va a continuar su raíz y va a matar gente inocente. Estamos suponiendo. Pero es lo que pasa, porque además las personas que detienen tienen varios de ese modo es otorgarle al policía una función judicial. Es decir, darle al policía la posibilidad de que realice una ejecución sin un proceso penal. Bueno, entonces, ¿cómo lo detenemos a ese hombre y evitamos que siga cometiendo delitos? Las fuerzas de seguridad están capacitadas para detener personas por otros medios sin necesidad de emplear fuerza letal. Usted sabe muy bien que hay formas de detener, incluso empleando armas de fuego, que no implican tirarle al cuerpo o incluso ir a rematarlo, como ha ocurrido en el caso Chocobar. Me parece que estos son dichos, doctor, son dichos que no son. ¿En qué favorece a la víctima? ¿En qué favorece a la víctima la ejecución de su victimario? Porque no es una ejecución. Perdón, no es una ejecución, porque ahí partimos de lugares absolutamente diversos. Esto no es una ejecución, es evitar que una persona, primero y principal, evitar que una persona cometa un delito es algo que ya está vigente en la legislación actual. Agregarle, como agrega la resolución de la ministra Bullrich, que se le va a poder disparar durante la fuga o que se le va a poder disparar a una persona que está desarmada, si es que algún compañero suyo está armado, que es otra de las previsiones de la resolución, eso claramente no tiene como finalidad prevenir una agresión o prevenir un delito. Sí. Tiene por finalidad impedir que el agresor, esa persona peligrosa, se escape, eluda la acción de la autoridad y siga cometiendo delitos. Exacto. Porque esta es la realidad. Ejecuciones sumarias. Usted lo ha definido. Para eso hoy lo hace cualquier chico que roba un celular en la calle y sale corriendo, por ejemplo, sin necesidad de estar armado. No solamente eso, Fernando. La resolución dice que incluso podrá el policía suponer por movimientos que realice el individuo que está armado. Es decir,
O sea, si vos intentás, haces este movimiento para y ya el policía va a quedar eximido de responsabilidad penal por una ejecución. Yo les quería preguntar a los dos, un policía que actúe, por ejemplo, en estos casos en los que estamos suponiendo, en un hecho que él supone que es de determinada manera y luego los hechos demuestran que es la contraria, por ejemplo, que la persona que él creía que estaba armada no está armada, ¿puede simplemente decir, yo me acojo a este reglamento que me decía que bastaba con que yo supusiera el peligro para poder usar el arma? Bueno, todo ¿Eso tiene basta? ¿Es un paraguas suficiente como para exculparlo? Todo tiene una racionalidad, todo tiene una racionalidad. Ahora, con la reglamentación antigua, con la moderna, con la que vendrá, con todos. O sea, si esto que el policía está diciendo es absolutamente, se da de narices con el análisis de lo ocurrido, pues ese policía estará absolutamente fuera de lo legal y tendrá que ser juzgado. En este aspecto yo creo que el que saque los pies del reglamento, y bueno, va a tener que ser juzgado con todo el rigor de la ley. Ayer le preguntábamos, ¿te acordás, Fernando, en el móvil al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, a Gerardo Milman, y le preguntamos, por ejemplo, un caso hipotético, porque realmente estamos hablando sobre hipótesis, porque no sabemos qué va a pasar con este reglamento y cómo se va a implementar, que seguramente llevará su tiempo. Un policía que se enfrenta a un delincuente que tiene un arma en la mano, repele ese accionar, le dispara y después se da cuenta de que el arma en realidad no estaba cargada o era de juguete. Bueno, le preguntamos eso al jefe de gabinete del ministerio y nos dijo, y bueno, no debería salir con algo que se parezca bastante a un arma a la calle porque sabe que eso le va a poder ocurrir, digamos. Claro. Es una de las Habría que empezar entonces por prohibir que vendan armas de juguete también, ¿no? Y que los chicos usen armas de juguete. Pero planteábamos ayer un tema, un supuesto fuera más de aire, que después todavía. Lo trasladamos al aire. Supongamos una situación hipotética en la que una persona es víctima de un delito. Sí. Esa persona que es víctima del delito tiene, por imperio de la ley, una tenencia y portación legal de arma de fuego y decide defenderse. Un tercero, en este caso el policía, advierte la situación y decide intervenir para poner fin al riesgo de la vida de... ¿Cuál de los dos? ¿Cómo detecta cuál es el delincuente y cuál es...? Sí, eventualmente ese sería un supuesto de legítima defensa en el caso de la víctima, ¿no? Claro, pero ¿cómo actúa el policía ahí al calor del nuevo reglamento? Lo que hace esta resolución, y esto es lo grave, es bajar el nivel de precauciones que tiene que tomar la policía para prevenir este tipo de situaciones. Sí, actualmente es falso lo que dijo la ministra ayer, que lo leí en un tuit, que la policía está atada de manos, que no puede defenderse ni pueden defender a terceros hasta el momento en el que les disparen. Digamos, eso sería como obligar a la policía a que se bata a duelo con el delincuente. Eso es absurdo, eso no es así. La policía no tiene que esperar a que le disparen. La policía, cuando ve que un individuo tiene un arma de fuego y está dispuesto a usarla, que simplemente la toma, amenaza, ya está en condiciones de ejercer, de cumplir con su deber. Ahora, el problema es que el cumplimiento del deber del que habla el Código Penal está definido por normas. ¿Cuál es ese deber? Y ese deber, con esta resolución de la ministra Bullrich, se ha excedido de lo que es constitucionalmente permitible, ¿no? Doctor Gerón. Yo creo que si me preguntan si hay pena de muerte aquí, si hay gatillo fácil, yo digo sí, la hay, las dos cosas. Están en manos de los delincuentes. Entonces, lo único que pienso es que nosotros tenemos que echar la mirada también sobre la víctima, sobre la sociedad que necesita ser protegida. Por algo... Yo no quiero un Estado delincuente. Bueno, si los delincuentes matan, no quiero que además tengamos un Estado que mate, para que delincan los delincuentes y apliquémosle la justicia con todo el peso de la ley. Esto es lo que estaba pasando. ¿Dónde está pasando? Si hasta los números están indicando, los propios números del gobierno están indicando que ha habido una caída como no se registraba en 8 años en el índice de homicidios. ¿Por qué se hace esto? La única forma de explicar esta resolución es en términos políticos. Es entender que frente a la falta de resultados económicos hay una voluntad de derechizar el gobierno, de recurrir al discurso de ley y orden o de bolsonarizar la campaña electoral. Ahora les voy a preguntar, porque vamos a compartir un textual de un tuit de la ministra Patricia Bullrich, les quiero preguntar para cuando volvamos si esta policía, así tal y como está preparada para tener mayor poder, o si
habría que darle algún otro tipo de preparación y de tecnología incluso, porque ayer también lo hablábamos con Fernando, quizá como lo que ocurre en Estados Unidos, que todo lo que pasa desde el patrullero o cuando el efectivo sale, se filma. Es grabado, claro. Con una cámara en el pecho, con una cámara en la cabeza. Vamos a compartir el tuit de la ministra Patricia Bullrich. Allí lo tenemos. Hasta hoy las fuerzas no podían usar sus armas para defenderse ni para defender a la gente de los delincuentes armados. Debían esperar a que les dispararan para recién ahí responder el ataque. El cambio es para cuidar a quienes nos cuidan, para cuidar a la sociedad. Claro, esto era lo que yo mencionaba recién, que es falso. Decir que el policía tiene que esperar a que le disparen para defenderse es como si fuera un duelo, que tienen que esperar el disparo del padrino. Digamos, esto es falso de toda falsedad. Ahora, respondiendo a la pregunta de las fuerzas, a nuestras policías lo que tenemos que hacer es jerarquizarlas, pagarles como corresponde, que no tengan necesidad de hacer horas extras para poder llevar el pan a la casa. Bueno, Bullrich estuvo el lunes en el programa de Carlos Paña aquí en La Nación Más, en Odisea, y dijo que no le daría semejante poder a una policía que no estuviera preparada. Bueno, pero además hay otra cosa. El policía, si interviene ahora, sabe que va a tener un problema judicial, sea cual sea su intervención. Va a ir preso, va a estar a expensas de que el juez... En teoría hay un reglamento. Yo creo que la resolución... Con la reglamentación anterior. Hoy. Entonces va a ir preso, va a terminar con un problema judicial, va a estar a las expensas de que un juez abolicionista le diga: usted se excedió y yo lo voy... Lo que pasó con Chocobar. Lo que pasó con Chocobar. Ahora, usted dice que todas las instancias judiciales que resolvieron el caso de Chocobar son todos están integradas por abolicionistas. jueces abolicionistas. Todos abolicionistas. Zaffaroni ha pervertido el entero poder judicial en la visión de algunos colegas, y esto, la verdad... Porque el caso de Chocobar, que por otra parte parece encajar perfectamente como motivo o puntapié inicial de esta resolución, en realidad tiene dos momentos, y el momento de la resolución del tiro de Chocobar es distinto del momento del riesgo inminente. Ya había cesado. Es lo que el gobierno, viene Fernando, fallando el gobierno ha intentado interferir en el accionar de la justicia en la causa Chocobar desde el día 1. No nos olvidemos que lo recibió el presidente de la Nación como si se tratara de un héroe nacional. Yo no quiero cargar las tintas en el pobre Chocobar, que a lo mejor tuvo una decisión desafortunada, pero el presidente de la Nación no lo puede recibir como un héroe porque es un mensaje sumamente equivocado para las fuerzas de seguridad. Como eso no alcanzó, porque hasta las instancias más altas del Poder Judicial han confirmado que el procesamiento de Chocobar era correcto, esta resolución también tiene ese sentido, de disciplinar al Poder Judicial y de decirle: no se metan con los policías que cometan este tipo de delitos. Bueno, yo entiendo que en las sociedades, en otras sociedades, en otros países del mundo, existe un orden absolutamente lícito en el cual no hay este tipo de planteos, porque nunca el delincuente se convirtió en el epicentro de la mira de los juristas, de los jueces, etc. Es el único. A tal punto llega que uno lee realmente disparates uno tras otro. Vez pasada leo que un juez, creo que fue de Entre Ríos, le pregunta a un preso: ¿usted qué deporte quiere practicar? Porque tiene que hacer algo. A mí me gusta la pesca. Entonces se dispone que un fuertemente custodiado lo lleven 1 o 2 agentes penitenciarios hasta el río para que pesque. O sea, estamos en un desbarajuste absoluto. Sí, ¿no es cierto? casos absurdos hay. Pero hablemos de países serios, como dice el doctor. Francia, por ejemplo. Francia acaba de ser condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por un caso idéntico al de Chocobar, por haber permitido, por haber dicho que ese accionar había sido legítimo, el accionar de un policía. Acaba de ser condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no es precisamente zaffaronista, ni abolicionista, ni nada de eso, ¿no? Italia ahora, recién ahora, con Salvini, con el ascenso de la ultraderecha al poder en Italia, está promoviendo una reforma de la ley en el sentido en el que acaba de hacer la ministra Bullrich. Entonces, digo, en los países serios, como decía acá el doctor, estas cosas tampoco suceden, ¿sí? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido muy claro, ha condenado a Francia por este hecho. Bueno, o como pasa en Canadá, que cuando la persona se acerca a un menos de 15 metros de distancia y no responde al signo de que se quede quieto, ya el policía tiene derecho a usar su arma, ya no en forma disuasoria, sino en forma preventiva. Bueno, pero no importa. Creo yo que poner la mira en la víctima,
creo que es algo que hoy se está haciendo, en este momento, porque hasta ahora nunca se la dejó de lado. Calculen que recién ahora aparece la ley de víctimas. Sí, no estaba, que no le existía. permite, no existía, la víctima no existía en el proceso. Yo creo que el caso Píparo ayudó mucho a eso. Ayudó mucho. Píparo actualmente es diputada, sí. También está bregando. Hay una institución muy noble que es Usina de Justicia, que permanentemente brega por la víctima. Bueno, entonces, sacar el ojo del delincuente solamente. Ojo, nadie pide, porque en este aspecto me parece que no solo como abogados, como personas, sino como personas, nadie pide que haya ni extremos fuera de la ley, nadie pide que haya excesos ni nada por el estilo. Más aún, el que los cometa, que sea castigado, pero sí darle armas a la policía para que pueda proceder y no estar pensando si yo intervengo me va a pasar algo. En este aspecto creo que es un avance y por algo la ciudadanía, por algo creo que con gran mayoría, porque por lo que estoy viendo en las redes, en las encuestas, hay una gran cantidad de gente que está de acuerdo con esto, que no es endurecer nada, no es mano dura, simplemente creo que es aplicar la ley como corresponde. Roberto, ¿vos qué pensás en relación a mucha gente que dice, bueno, el delincuente cuando sale con un arma sabe que una de las opciones es que un policía lo pueda matar? Sí, seguro. ¿Qué opinás sobre eso, digamos? No, que es verdad, el delincuente asume los riesgos que corre, que su empresa criminal puede salir bien o puede salir mal. Sí. Ahora, el Estado no tiene por qué facilitar su ejecución, digamos, a esto es a lo que voy. El Estado, digamos, las fuerzas de seguridad tienen la obligación primaria de evitar que el delito se cometa. Y esto se hace básicamente a través de prevención. Las fuerzas de seguridad son fuerzas preventoras, ¿sí? Si la prevención falla, tienen la obligación de aprender a esta persona o, efectivamente, de ejercer en cumplimiento del deber, por ejemplo, el dispararle, el abrir fuego para neutralizar una agresión que sea actual, ¿sí? Eso es lo que permite actualmente la ley para proteger suficientemente a las víctimas de delito. Si ya empezamos, como en esta resolución, a permitir que se les dispare en fuga, que se les dispare porque se sacó un pañuelo del saco, o porque uno de sus compañeros, que está quizá a 100 metros del lugar, está armado, entonces ahí ya claramente lo que podemos ver, que era lo que explicaba recién, es que esta resolución no tiene como objetivo, y yo coincido con el objetivo que plantea el doctor, de prevenir y de proteger a las víctimas, pero esta resolución no apunta a eso. Esta resolución lo que hace es habilitar, permitir ciertos accionares policiales que pueden convertirse en ejecuciones sumarias. Además, con el historial que tenemos en nuestro país y con la cantidad de casos que hemos tenido y que seguimos teniendo lamentablemente. Creo que es muy prematuro prever consecuencias que en este momento no han sucedido. O sea, me parece que tendremos que esperar la... Yo prefiero no esperar a que haya más muertos que los que ya hemos tenido, bueno, ¿no? Obviamente, yo prefiero que no haya más muertos, que no muera más la gente en manos de la delincuencia. Tuvimos el otro día un chico al que mataron por una pistola de juguete, tenemos el caso Rafael Nahuel, es decir, digo, tenemos un montón de casos de violencia policial y que... De nuevo, yo no quiero que esto se plantee en términos binarios de estar a favor de las víctimas o estar a favor de los delincuentes. Creo que ya como sociedad somos lo suficientemente maduros después de 35 años de democracia para no poner la discusión en estos términos. Y te digo por qué. Muchas veces nos sentimos inseguros. Te digo por qué. Yo claro, voy hasta mi auto, sin también. arma, camino al trabajo y me encuentro con una persona que con un arma, a pesar de que yo le entregue todo, está dispuesta a matarme. Seguro, totalmente. Y bueno, ¿quién hace algo ante esta situación? Totalmente. ¿Quién me protege a mí? Además, totalmente. Pero el tema es que tiene que estar la policía para que eso suceda, para que te proteja. Claro. Ahora, lo que yo quiero decir, para que quede claro, es que esta resolución no solamente pone en peligro a los delincuentes, nos pone en peligro a todos. Nos pone en peligro a todos. No es que solamente una clase social, los delincuentes, un grupo es el que está en peligro. Permitirle a la policía que porque alguien tiene un arma de juguete o porque hace un movimiento extraño ya lo puedan ejecutar, es algo que nos pone en peligro a todos. Sí, pero yo me siento en peligro incluso cuando voy a la casa de mi mamá en Lomas de Zamora y tengo que estar, bueno, me voy porque es de noche, porque no me puedo subir al auto. También me siento insegura. ¿Qué quería decir, Eduardo? Que estamos en peligro todos. No me cabe duda, como dice el doctor. Estamos en peligro todos y
estamos en peligro de que nos maten en cualquier momento, y no precisamente los policías. Entonces, lo que digo es, esta situación, que por más que el delito haya bajado, por más que los niveles son absolutamente desbordantes de lo que se requiere en una sociedad en orden, ¿no es cierto? Entonces, esto que teníamos hasta ahora no sirve. El cambio, por lo menos, lo esperamos con esperanza. Si ustedes me dicen, ¿con esto se soluciona? No, con esto no se soluciona, pero digamos que es un principio. ¿Qué le sumaría usted a esta resolución? Bueno, por ejemplo, le sumaría está por salir una reforma legislativa, y una reforma que haga que los jueces no tengan una discrecionalidad absoluta en la aplicación de las leyes, porque entonces si no pasan, como dijimos recién, barbaridades absolutas en las cuales, por más que el legislador diga, bueno, no corresponde tal cosa, un juez va a decir, no, esto es inconstitucional, como pasa hoy con lo que hizo el juez Gallardo, un juez que lo único que está destinado es a ponerle palos al gobierno desde hace muchos años, un juez desprestigiado como Gallardo. Doctor, hasta Elisa Carrió dijo que esta resolución es un avance hacia el fascismo. Digo, lo dijo Elisa Carrió, que es una de las patas fundadoras de Cambiemos del gobierno nacional. Entonces, que hay un peligro, no lo podemos negar, no podemos tomar esto en la esperanza de que nos brinde mayor seguridad. Yo, por supuesto que también quiero vivir más seguro. Yo no vivo en un barrio cerrado, vivo en Ciudadela. O sea, sé lo que es la inseguridad y la he experimentado en carne propia. No necesito que nadie me la cuente. Ahora, que me digan que porque la policía va a tener facultades de disparar prácticamente en cualquier circunstancia, ¿voy a estar más seguro? Yo eso no me la creo, porque no es así. Porque no es así. Y la propia Elisa Carrió lo ha dicho. Esto es una medida fascista. Darle a la policía facultades de ejecutar en forma sumaria personas que ni siquiera, que en muchos casos pueden estar sospechadas de haber cometido delito, porque no estamos hablando acá de ajusticiar a un culpable, estamos hablando de dispararle a una persona que está sospechada de haber cometido un delito, o que quizás simplemente el policía, a la luz de lo que dice esta resolución, interpreta que es un peligro. Sí, igual dispararle no es matarlo. Sería la misma discrecionalidad que se le... Bueno, por lo que hemos visto jueces, ¿no? Sí, últimamente, la efectividad que hemos... O sea, ¿no es un peligro ampliar la discrecionalidad de quienes tienen que actuar? Así como usted decía, habría que acotarles a los jueces los supuestos en los cuales sobre todo deben porque no es revisable, Fernando. Las decisiones de los jueces se pueden revisar en otras instancias. Sí, el disparo de un policía no lo revisa nadie. No, pero tampoco se puede revisar la muerte de una víctima, ¿no? No se puede revisar. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que en la dicotomía de si tengo que atender al delincuente en desmedro de la víctima, digo que la víctima al menos merece la primera consideración junto con el delincuente. Por supuesto, pero que la al merece. menos primero Por supuesto, la víctima es quien merece la primera consideración. Pero hoy en día no la tiene. Eso no es la falso. tiene. Eso es falso. No es falso. Es lo que dijo Patricia Bullrich. Los hechos que están ocurriendo todos los días. Y si ocurren es porque tenemos funcionarios que son incapaces, que no saben cómo tienen que hacer para prevenir la inseguridad. No porque no tengamos policía que pueda disparar cuando quiera. No tienen armas. Son incapaces. Y no podemos pensar en una política de seguridad de largo plazo seria en un país en el que tenemos el 48% de los niños en la pobreza. No tenemos futuro como país. Si queremos pensar seriamente en una política de seguridad a largo plazo, queremos vivir tranquilos, de lo primero que nos tenemos que hacer cargo es de eso, que el 48% de nuestros pibes son pobres en la Argentina. A los dos les agradezco muchísimo y por supuesto a mi compañero Fernando, un placer como siempre tenerte, a Roberto Carles y a Eduardo Girón, gracias por haber estado con nosotros y me parece tan loable, ¿no es cierto?, que se pueda hablar más allá de que uno piense de una manera y otro de otra. No, he tenido las el dos gusto posturas de compartir con me el parece doctor para Carles. destacar, porque las dos posturas son válidas y hay que respetar, incluso el que piensa diferente.